Hola, ¿cómo están hoy? Buen día. Hoy en un nuevo episodio de Inmunoaventura. El día de hoy estoy yo sola. Voy a hablarles un poco de un tema de los más interesantes que es alergología. Hoy voy a hablar desde alergias. Eh, yo sé que es la causa más frecuente de la consulta que nosotros tenemos en esta especialidad, pues. Y bueno, básicamente las alergias pueden presentarse a muchas cosas, ¿no? Y una de las más comunes son las alergias respiratorias. Estas que causan rinitis, asma, incluso hasta conjuntivitis alérgica. Y los factores que lo desencadenan son cosas que hay en el ambiente que muchas veces no sabemos que están ahí y no las podemos controlar, ¿no? También están las alergias a los alimentos, las alergias a los medicamentos. Entonces, la más importante, la más común, que es la respiratoria, voy a hablarles un poquito de eso. Entonces, yo las divido en 5 grupos y así pues siempre les explico a mis pacientes. Tenemos los ácaros, que es la más común, casi 9 de cada 10 pacientes tienen alergia a los ácaros del polvo. Ácaros del polvo, las cucarachas, aunque no lo crean, también causan alergia. Y como son insectos, muchas veces las pongo como en el mismo grupo, ¿no? Luego tenemos el moho, que en Panamá, que es un país tan húmedo, tenemos una cantidad de moho impresionante en muchos lugares y no nos damos cuenta, no tenemos idea que tenemos moho creciendo por todas partes de las casas, sobre todo los edificios aquí en la ciudad, que hay muchas filtraciones, a veces tenemos agua empozadas en algunas partes de las casas. Eh, y eso también importante, la humedad es importante porque la humedad también se asocia, esto aumenta el crecimiento de los ácaros del polvo y de las cucarachas y esto. Entonces, básicamente esas tres yo siempre las pongo como asociadas a la humedad. O sea, hay algunas personas que dicen, yo soy alérgico a la humedad. En realidad no es que existe una alergia a la humedad como tal, es más bien alergia ya sea a los ácaros, cucarachas o al moho. Y hay diferentes tipos de mohos, hay diferentes tipos de cucarachas, diferentes tipos de ácaros. Entonces, en el otro grupito de las otras dos que quedan sería las mascotas que son miembros de la familia, y tenemos también el polen. El polen es algo que está fuera de las casas y aquí en Panamá y en los países tropicales es menos frecuente. Tenemos polen de los árboles, grama, entre otras pues, plantas que hay afuera, usualmente afuera de las casas. Entonces, y las mascotas son parte de la familia, entonces siempre hay una controversia de que, bueno, ¿qué hacemos con las mascotas? Hay cositas que se pueden hacer. Entonces, lo más importante siempre es enfocarnos en la limpieza del hogar, enfocarnos en disminuir la humedad. Hay aparatos para disminuir la humedad, como los deshumidificadores. También tenemos, de hecho, el aire acondicionado. Muchos aires acondicionados tienen efectos pues, que disminuyen la humedad. La mayoría de los aires acondicionados tienen eso. Pero también es importante, que yo siempre le digo a mis pacientes, que cuando tienen el aire acondicionado que no sea muy frío, porque también existe la rinitis que se aumenta por la temperatura y no necesariamente es alérgica. Cuando hace mucho frío puede haber rinitis también. A veces hay personas que son susceptibles a rinitis por olores fuertes, y además que nada eso es porque la misma mucosa de la nariz está un poco como sensible, ¿no? Entonces eso también ocurre. Entonces, ¿qué podemos hacer con las mascotas? Eso es otro tema controversial, ¿no? Que es pues el otro grupito de las alergias. Entonces, en ese caso, hay personas que me dicen, no, que la mascota está en la sala y no entra al cuarto del niño, pero la verdad es bien difícil controlar que la causa, lo que realmente causa la alergia en la mascota no es el pelo de la mascota. Mucha gente piensa que es el pelo. No, que el perro no tiene pelo, no bota pelo. Lo que causa la alergia en la mascota no es el pelo, es la caspa del pelo. Y la caspa ellos la van botando y realmente no te das cuenta, no la ves. Y digamos que pues el perro está en la sala y toda la familia pasa por la sala y entra al cuarto, y eso pues las partículas se mueven entre diferentes habitaciones en las casas y no podemos realmente asegurarnos de que esas partículas no están entrando al lugar donde el niño está o donde la persona vive, donde la persona está pues. Entonces, incluso se ha visto que en los hogares en donde digamos, deciden pues, deshacerse la mascota, que es muy triste, pues, o de repente deshacerse, pues mandarla como de una abuela o de algún otro familiar, las partículas de alergia, o sea, esta caspa se mantiene en la casa incluso por meses después de que la mascota ya no está.
porque es bien difícil que realmente al limpiarla se elimine del todo. Entonces siempre hay que tener eso también en cuenta. También en cuanto a las alergias al polen, estos pacientes que tienen alergias al polen, pues es un poquito más como fácil de controlar porque los síntomas usualmente son cuando están en el patio o en el parque. Y en estos casos también hay que tomar en cuenta que si viven cerca de un bosque, pues la ventana del cuarto de la persona alérgica puede estar dirigida hacia un área donde haya mucho polen y eso pues entra por la ventana y hay que tener entonces las ventanas cerradas. Esas son medidas que se pueden tomar en cuenta. Y bueno, la piedra angular, el primer paso en el manejo de la alergia respiratoria es esto, es controlar todos los factores que hay de control de lo que acabo de decir, ya sea para disminuir la humedad, controlando entonces los ácaros del polvo, las cucarachas, el moho, o controlando las mascotas o el polen. O el polen, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que incluso pueden ser alérgicas a más de una de estas cosas. Yo tengo pacientes que pueden ser alérgicos a los ácaros del polvo y a la vez a las mascotas. Y otro dato curioso de las mascotas es que si es una mascota peluda con mucho pelo, ellos además de ser alergenos, de causar la alergia por su caspa, también pueden estar llenos de ácaros porque pues por el pelo que tienen, el pelo se llena de ácaros. Y entonces ahí, si la persona es alérgica a ambas cosas, pues ahí tiene como que el caldo de cultivo, todo junto ahí. Entonces eso también pues hay que tomarlo en cuenta. Entonces, básicamente esa es el primer paso, ¿no? En el control de las alergias. Y luego vienen los medicamentos y ya los medicamentos, pues cuando utilizamos medicamentos para controlar los síntomas, lo ideal es que primero utilicemos el control de los factores que acabo de mencionar y todo va a depender de cuál es la causa de la alergia, ¿no? Y para eso entonces hacemos pruebas. Las pruebas, hay diferentes tipos de pruebas. Hay muchas pruebas que hay en laboratorios que son en sangre. Esas pruebas pues tienen ciertas limitaciones y muchas veces incluyen cosas que ni siquiera, plantas que ni siquiera hay en Panamá, o a veces incluyen alimentos y los alimentos realmente no son la causa de los síntomas, pero bueno, vienen así como en paquetes. Así que hay que tener como mejor una orientación, ya sea de su pediatra o de su alergólogo, de cuál prueba debe ser realizada. En la experiencia pues de los alergólogos en general, la prueba recomendada es la prueba que se hace en piel, que le llamamos prueba cutánea o skin prick test, donde se coloca una gotita del alergeno y se hace como un raspadito de la piel. Eso no duele realmente, puede que dé como una sensación de que te picó un mosquito o algo así. Y luego si eres alérgico te va a salir una ronchita. Y entonces esa ronchita nos dice que eres alérgico, y si no tienes ronchita, no eres alérgico. Hay que tomar en consideración también que si la persona está tomando algún medicamento, hay medicamentos que pueden alterar los resultados de la prueba. Por eso siempre es importante que se vea antes de hacer la prueba, que el paciente vaya a su alergólogo, les dé las indicaciones y entonces se programa la prueba. Una vez tenemos el enfoque de cuál es la causa, si se encuentra una causa, porque no siempre se encuentra una causa, muchas veces hay otros factores también que pueden estar asociados, dependiendo de la historia clínica. En esos casos, pues ya cambiaría el enfoque. Si tenemos alguno de estos alérgenos positivos, entonces tenemos los diferentes tratamientos. Hay tratamientos dirigidos a los alergenos, que es lo que le llamamos inmunoterapia. Esa inmunoterapia puede ser inyecciones o puede ser también sublingual, dirigido a ácaros, si es ácaros, o dirigido a mascotas, que son las que hay aquí en Panamá más frecuentemente. Entonces eso puede ayudar a controlar los síntomas. Estos tratamientos son prolongados, mínimo 2-3 años de tratamiento para que realmente los síntomas realmente se resuelvan. 2 años de tratamiento. Usualmente la resolución de los síntomas va a demorar un poco más de tiempo que si utilizas medicamentos en el momento, ¿no? Pero bueno, ahí hacemos un manejo como de conjunto dependiendo de ambas cosas, ¿no?
con el médico alergólogo y con ayuda también del paciente. Orientar al paciente es muy importante, también ayudándonos con el pediatra, ¿no? Entonces, también esto influye mucho, la rinitis alérgica influye mucho en el desarrollo del asma. El asma también puede ser alérgica, no siempre es alérgica. La vía respiratoria es una sola, ¿no? Desde la nariz hasta la parte más profunda de los pulmones, por así decirlo. Esa parte está toda conectada y por eso un niño que desarrolla rinitis alérgica puede llegar a desarrollar asma si no se controla. Y es importante también trabajar con el neumólogo. Y la vía respiratoria también está el otorrinolaringólogo, que ve toda la vía respiratoria superior. Entonces a veces hay necesidad de hacer cirugías, operaciones o otros procedimientos en general para ver toda esa vía. Por eso siempre es bonito que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar como en equipo con los demás colegas, ¿no? Esto es un mundo. Entonces, eso en cuanto a alergias respiratorias. Y lo otro que quería también hablarles hoy es de las alergias alimentarias. Es un mundo. Muchos pacientes me consultan por alergias alimentarias. Las alergias alimentarias son... es muy importante tener una buena historia clínica, apoyarte con tu pediatra y también el pediatra entonces decidir referir a alergología. Hay reacciones a alimentos que no necesariamente son alérgicas, entonces hay que tomar esa información bien detallada. El tiempo que transcurrió entre que el alimento se ingiere hasta que el tiempo en que el alimento, el tiempo que la persona desarrolla la manifestación. Estas manifestaciones en cuanto a alergias son en piel generalmente, ¿no? Hay diferentes tipos de brotes en la piel que muchas veces hay brotes que no son alérgicos, pueden ser otro tipo de brotes y a veces puede haber confusión. Por eso es muy importante tener una buena historia clínica y una evaluación por el alergólogo en caso de tener una reacción alimentaria. En pediatría, sobre todo al iniciar la alimentación, muchos padres tienen temores a la hora de introducir los alimentos. En esos casos es bueno apoyarse con los médicos, ¿no? A veces los padres no se atreven a introducir algunos alimentos porque son causas de alergia en su experiencia, pero no necesariamente el niño va a desarrollar la alergia, ¿no? Mientras más temprano es introducir el alimento con el apoyo del médico de cabecera, es mejor. Muchas veces me llegan pacientes que quieren hacerse pruebas de alergias alimentarias y en realidad esto es algo que hay que tomar en cuenta muchas cosas. No es tan sencillo como mandar la prueba así por así. Es muy importante que se vea el paciente se atienda con su médico antes de tomar la decisión de dirigir la prueba, ¿no? De orientar, de indicar la prueba. Existen incluso tratamientos de inmunoterapia para alergias alimentarias en otros países. Aquí en Panamá, en Latinoamérica, todavía no hemos llegado a eso. Eso estamos en investigación en otros países. Inmunoterapia, como les comentaba, la inmunoterapia que se utiliza para las alergias respiratorias, para los ácaros y eso también existe, que le das un poquito del alimento al paciente en cantidades mínimas hasta que el paciente puede llegar a desarrollar tolerancia al alimento y, por así decirlo, eliminar la alergia. Eso todavía está en investigación, no tenemos mucho tiempo de eso y pues la información la vamos a obtener con el tiempo, ¿no? Y las alergias más comunes en cuanto a alimentos, pues tenemos huevo, leche, maní, nueces, soya, crustáceos, moluscos, mariscos, sésame, como ajonjolí, por ejemplo, entre otros. Entonces, estas alergias alimentarias es importante identificarlas. Una de las cosas que más nos preocupan son las alergias que pueden causar anafilaxia. Y la anafilaxia, ¿qué es la anafilaxia? Pues cuando la alergia se torna severa. Por eso también es importante pues que el paciente tenga su alergólogo de cabecera, haga las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas para las alergias alimentarias son el mejor método diagnóstico una vez hay una buena historia clínica, ¿no? Después de que tengas una historia de que el niño ingirió el alimento y después de cierto tiempo desarrolló el brote, la manifestación, que usualmente es en piel, bueno, tiene que ser en piel inicialmente. Entonces puede que requiera pruebas cutáneas y las pruebas cutáneas puede que requiera ser repetidas. Y esto es un mundo muy, muy interesante. Tenemos también que asegurarnos de que se trata de una alergia porque no es bueno tampoco para los pacientes, sobre todo los niños cuando están en crecimiento,
que no es bueno que el niño entre como en alguna dieta restrictiva. Muchas veces he visto pacientes padres que no se atreven a darle algunos alimentos y esto puede poner en detrimento su crecimiento, ¿no? Porque por lo menos la leche, el huevo son nutrientes muy importantes para el crecimiento del niño. Y bueno, por último, la dermatitis atópica también es un mundo que también nos apoyamos mucho con el dermatólogo. A veces hay mucha controversia con respecto a que esta dermatitis puede ser causada por un alimento. En realidad no hay evidencia de que esto lo cause un alimento. Hay algunos pacientes que hacen restricciones en su alimentación para disminuir los brotes de dermatitis, pero esto es controversial, ¿no? Con el apoyo de un buen cuidado de la piel y un buen dermatólogo, ahí podemos llegar a tener una buena evolución del paciente. Por eso, pues, es importante que tengas tu alergólogo de cabecera, un buen pediatra y un buen médico de cabecera en general, con todo el equipo de trabajo que eso conlleva. Pues, ha sido un placer el día de hoy conversar con ustedes. Espero poder vernos en un futuro con otro temita también interesante. Tengan un buen día y nos vemos en otra inmunoaventura.